Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído que mi deber, oiga bien, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hablando el apóstol Pablo. Verso 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Puede usted decir conmigo: soy buena tierra, donde tu palabra será sembrada y dará fruto al 100 por uno? Amén. A memoria nuevamente, usted, hermano, fue diseñado para toda buena obra en el Señor. Qué poquitos amenes. Usted fue diseñado para toda buena obra en el Señor. Amén. A Dios le plació que usted entrara al vientre materno, se desarrollara en el vientre materno y fuera concebido o concebida por su madre. Pero llegamos a un proceso muy hermoso. Cuando estamos en la salvación en Cristo Jesús, entra en acción el Espíritu Santo. ¿A qué entra el Espíritu Santo en usted? A trabajar la buena obra que usted es en las manos del alfarero. Usted es una buena obra. Pastor, pero ¿por qué el tema? ¿Por qué me persigues? Porque vamos a reflexionar en la vida de Saulo de Tarso. ¿Qué era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. Pero a quien el Señor le plació transformarlo de Saulo a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Ah, pastor, pero eso fue a Pablo. A usted también, porque en muchas ocasiones, antes de venir al Señor, usted era, como yo lo fui, un Saulo, que perseguíamos a la iglesia, blasfemábamos contra el Señor, nos burlábamos. Y el Señor fijó su mirada en usted y en mí para transformarnos, así como transformó de Saulo a Pablo. Oiga bien, Jesús lo transformó por medio de ¿qué? Por medio de su poder. ¿Y quién fue Pablo? Uno de los mayores predicadores y evangelistas de la historia de la iglesia. Tantas enseñanzas hermosas y preciosas que hay del Señor a través del apóstol Pablo. Siendo Saulo, dice la palabra, que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, un erudito de aquel tiempo. Pero usted vio el caminar de Saulo. A los que conocen la historia de Saulo, muchas veces esa historia está repetida en nosotros. Porque aún hasta en la familia muchas veces servimos de piedra de tropiezos para que otros vengan al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces no guardamos el testimonio que el Señor tiene en nosotros. La Biblia dice que somos pies de barro. ¿Y que somos qué? Cartas leídas. Tú eres cartas leídas. Porque cuando eras antes Saulo, cruzas por una calle, pero como ahora estás en el Señor y estás siendo transformado por el Señor, ¿qué significa? Que ahora cuando te miran dicen aquellos: ese era. ¿Puede decir usted conmigo: eso fui? Eso fuimos. Andábamos en lo que andábamos, creyendo que estaba de acuerdo o acorde al corazón de Dios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Cuando Dios lo elige a uno. Entre miles te elegí, entre miles te escogí.
Eres hijo mío, eres hija mía. Yo fui que metí mi mano santa donde tú estabas, en el hábitat que tú estabas. Significa que la misericordia del Señor nuevas son cada día, cada mañana. Cuando tú te levantas, ya el Señor ya está mucho más despierto antes que tú. Por eso Dios cada día nos confronta con esa pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Sabía usted que dentro de las congregaciones hay hermanos comprados a precio de sangre que aún persiguen a la iglesia, que persiguen el cuerpo de Cristo, que argumenta tener la razón y no la tienen? Pero un hombre y una mujer que se deja transformar, que se deja moldear por el Espíritu Santo de Dios, que deja que la palabra lo instruya, lo edifique, es un hombre y una mujer que pasó de ser Saulo a Pablo. Usted va a encontrar cualquier cantidad de debilidades en los hombres que están en la Biblia, los héroes de la fe. Usted va a encontrar a un Pedro que negó a Jesús. Usted va a encontrar, hablábamos de Pablo, que Saulo sí persiguió a la iglesia. Pero también va a encontrar hombres que al entender el proceso de Dios, dijeron amén al proceso. No se anduvieron por las orillas. ¿Sabe por qué? Porque entendieron el llamado que tienen en el Señor. Usted, hermano, usted, hermana, debe entender el llamado que tiene en el Señor. No importa que usted se vea en un espejo, tal como se miraron en un momento los héroes de la fe, nunca pensaron, nunca creyeron que Dios los podía usar. Así como usted o como yo, que podemos decir, a mí, Señor. Y el Señor te dice, a ti. Por eso el Señor le sale al encuentro y le dice al profeta: hey, no mires tu juventud, o porque soy pequeño. O un Gedeón que le dijo: mira, yo pertenezco a una tribu pequeñita. Dios no mira como tus ojos miran. Por eso yo, inclusive en el chat de la iglesia, les ponga: comencemos a vernos como Dios nos ve. Porque si seguimos viéndonos como nosotros nos vemos, irremediablemente no vamos a avanzar. Mírate como Dios te mira. Dice la Biblia que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres su especial tesoro. Dice la palabra del Señor que verás caer 1000 y a 10,000, mas a ti no llegarán. Es palabra del Señor. También dice la palabra que ¿por qué hemos de tener miedo a lo que puede hacernos el hombre si estamos en las manos del Señor? Llevaba al cambio de la vida del cristiano, de ser alguien arrepentido a ser alguien convertido. Un ejemplo, el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro fue uno de los que más le costó al Señor. Como dicen en el buen catracho, le sacó canas verdes a Jesús. Caminaba como Él, hablaba como Él, miraba como Él, escuchaba como Él, y lo negó. Pero mire lo hermoso del Señor, que al cantar el gallo lo negó. Y dice la palabra que Él lloró amargamente. Y en esas lágrimas hay muchas formas en que Dios puede liberar al hombre y a la mujer de sus ataduras. Lloró amargamente. Y ahí fue la liberación de Pedro. Si usted ve la historia del apóstol Pedro, va a ver que en la primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cómo qué? Como 5,000. Y en este tiempo muchos no se vienen al Señor, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos dejamos trabajar por el Señor. Creemos que andando a las orillas. Mire, yo investigué la palabra bogar. No sé si usted sabe qué significa esa palabra. Bogar, muy usada en Colombia esa palabra. Porque allá en Colombia hay una Venecia también. Así como hay una Venecia en Italia, hay una Venecia allá en Colombia. Una ciudad flotante. Y dijo un varón ahí la expresión bogar. Inmediatamente me fui yo con el otro teléfono a buscar bogar. Significa cuando le dijo al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, boga mar adentro.
boga mar adentro, boga mar adentro. Y bogar significa remar con fuerza. Por eso usted va a ver esa gente en los canales de Venecia, los que andan manejando los cayucos esos, no sé cómo se llaman, hermano, que ellos usan unas varas enormes. Y la hunden a tanta profundidad que toman el impulso de bogar hacia el destino donde van. Todos debemos de entender, hermano, que estamos en las manos del Señor y que los procesos del Señor tienen caducidad, tienen un final. Pero de pronto vamos camino al proceso y con un paso que retrocedemos, no agradamos el alma o el corazón del Señor. Oiga bien, esa pregunta es para llevarnos a meditar. ¿Por qué me persigues? Hay muchas maneras de perseguir la iglesia, aún estando dentro de la iglesia. Una de ellas es cuando negamos al Señor por nuestros actos, por nuestra conducta. Otra de ellas es dejarnos de congregar. Porque ¿sabe qué? Si nos conocen en las calles, ya como hijos de Dios, ya como cristianos, yo se lo he dicho acá públicamente, yo era una de las personas que le huía al llamado del Señor, le huía, me escondía de Dios. Y el Señor con su palabra me dijo: ¿a dónde te esconderás de mí? ¿A dónde podrás huir de mí? Y otra manera es cuando te dicen Dios te bendiga, hermano, y tú ya no hablas el lenguaje del cristiano, el lenguaje que está en la palabra. Hermano, Dios te bendiga. Amén, hermano, que el Señor te bendiga también a ti. Hemos visto varias películas, en algunas películas que dicen asiáticas, que dice shalom, que se saludan, paz del Señor, shalom, y dicen ellos en su forma, en su cultura. Es una muy buena cultura el decirle a tu hermano cuando lo encuentras: Dios te bendiga, Dios te bendice, eres bendecido, eres de bendición, y que el otro te responda: amén, amén, lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús, lo creo y lo recibo. Hermana y hermano, ustedes de bendición. Hermano, ustedes no son de bendición para nosotros, son de bendición para nosotros. Hoy lo hablábamos con nuestra familia en la mañana reunidos, son de bendición. Lo que ustedes provocan en este lugar, hermano, lo desea en otro lugar. No sé si me escuchó bien o le falta volumen a esto. Lo que ustedes provocan en este lugar, lo desean y lo anhelan en otro lugar. Lo han dicho, hermano. Allá afuera lo han dicho. Queremos ir a ese lugar porque no sé qué hay ahí. Aquí lo único que hay es un altar, unos hombres y mujeres que provocamos que se levante el Señor de su trono y que vamos a vivir en humildad y sencillez como la palabra lo dice. ¿Qué dice Cristo Jesús? Aprended de mí. Estamos aprendiendo, usted está aprendiendo, hermano. ¿Sabe qué? Dios no llama a nadie equipado. Busquen la Biblia si Dios llamó a alguien equipado. Al que Dios llama, Dios lo prepara. Hay gente que pretende ver que los pastores crucen un muro o una pared y la traspasen. No es así. Este es un caminar, es un proceso, es un proceso, es un proceso. Y cuando nos dejamos trabajar por el Señor, Él nos da la victoria. ¿Por qué? Porque en Él está la victoria. Aleluya. Oiga bien. Dañando el cuerpo de Cristo y maltratando a los cristianos como lo hizo un día el apóstol Pablo. Oiga bien, número 1. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Y lo miramos en el verso 9 y en el verso 11, cuando él mismo lo está diciendo. Él mismo se está abriendo su corazón al pueblo. Él mismo está a puertas abiertas. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Se iba en contra la obra del Señor.
Y sigue diciendo ahí, lo cual también hice en Jerusalén. No le bastó hacerlo en un lugar, sino que se fue a Jerusalén. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Sabe cuál es el asunto de algunas obras del Señor? Obras del Señor. Es que la oposición es bien fuerte. Que aún hasta aquellos eruditos de este tiempo se levantan en contra de la obra del Señor. ¿Saben por qué se levantan? Porque saben que la obra es del Señor. Porque saben que ellos están viviendo un tiempo o una vida engañada y equivocada. Cuando la obra del Señor causa malestar en otros. ¿No le ha pasado a usted que de pronto aparece alguien, yo se lo he dicho aquí, que usted así de primas a primeras le cayó gordo, hermano? Sin haberle hecho nada. Es por lo que usted tiene. Usted es un depósito de la gloria de Dios. Usted es un depósito del peso de la gloria de Dios. Usted es un depósito de la gloria de Dios en el cual el Espíritu de Dios echa mano para hacer obras, prodigios, maravillas en la vida de muchos que están necesitados del Señor. Oiga bien, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, mire qué tremendo, contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Seremos perseguidos. Yo entiendo que seremos perseguidos, pero lo que yo no entiendo muchas veces es por qué nosotros mismos, dentro del cuerpo de Cristo, nos mutilamos, nos perseguimos, nos hacemos daño. El odio de Saulo era tan grande hacia el nombre del Señor que castigó a muchos cristianos en la sinagoga hasta hacerlos que blasfemar. ¿Qué le dijo aquella mujer a Pedro? Lo quedó viendo así, miren. Lo quedó viendo, le dijo, tú eres de ellos. ¿Qué le dijo Pedro? Yo. Empezó a hablar así como naco, pues. Yo. Y se volvió aquella señora, dice que caminaba Pedro y caminaba la señora, y Pedro escondido atrás de un matocho, así como este, va. Y cuando Pedro levantaba la cabeza, la señora estaba al otro lado y la levantaba también y le dijo, es que hablas igual a él. Y se iba Pedro, se iba por otro lado. Y se volvía a esconder en otro lugar. Mire, si hubiera estado el barril del Chavo del Ocho, les aseguro que se mete ahí. Los héroes de la fe eran hombres y mujeres, así como usted y como yo, pero que se dejaron usar por el Señor, se dejaron formar por el Señor. La Biblia me habla de una Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Cómo dice? Dilo fuerte. ¿Quién era Rahab? Una ramera, pero que el Señor usó a favor de aquellos hombres, de aquellos espías. Y en la Biblia, ¿de quién habla? ¿De quién está escrito en la Biblia? De Rahab. Oiga bien, podemos ver que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo mucho daño a la iglesia, a tal grado que cuando se convirtió, mire lo que pasó con Pablo. Nadie quería andar con él. ¿No le ha ocurrido a usted que usted fue bien terrible en el barrio, hermano? Yo fui bien terrible en el barrio, hermano. Terrible, hermano. Los chicos del barrio, cuando me quedaban viendo y era bien terrible, hermano.
Había en el barrio una cuartería, hermano, y el otro lado había un poste de luz donde se reunían los muchachos, se reunían los señores en la noche. Y yo me iba al otro lado, hermano, con bolsas de agua, con bolsas con agua, bolsas de agua no hay, bolsas con agua. Es que te me quedaste viendo bien serio. ¿Y sabe qué? Yo estaba al otro lado y al otro lado se ponían mis tíos inclusive. Usted sabe lo que hacían en ese tiempo en los barrios. Me estoy entendiendo, me está entendiendo. ¿Y qué hacía yo, hermano? Justamente donde estaba el poste, ahí estaba el poste, había el único foco en ese barrio, hermano, y abajo estaban jugando. Y desde ahí, mire, del otro lado yo le hacía y tiraba. Y se iba moldeando aquella bolsa, hermano. Solo se escuchaban los gritos al otro lado. Y me metía en la pulpería y me quedaba viendo, porque era el único televisor que había en el barrio. Y me sentaba. Y ellos llegaban, todos mojados. Llegaban y empezaban a ver. Es que uno de estos fue. Mi propio tío llegaba a buscar a quién había sido. Y el propio sobrino era el que le tiraba el agua por otro lado. Éramos terribles, hermano. ¿Verdad que usted también era terrible? ¿Aló? No, yo no quería, yo no. Nomás mi mamá me ponía a lavar los trastes y quebraba toda la vajilla. Y usted sabe cómo son las señoras que cuidan los trastes, ¿verdad? ¿Verdad, Margarita? Cómo cuidan los... Y solo se oye... Se fue el plato. Y era el último de aquella vajilla que te regalaron para el Día de la Madre. Dios es bueno. Yo tengo un experto en la casa, hermano, en quebrar platos, vasos y todo, hermano. Oiga bien. Dice, verdaderamente podemos ver que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo mucho daño en la iglesia, a tal grado que cuando se convirtió, cuando el Señor lo llamó, nadie quería juntarse con él. Nadie. Porque no estaban convencidos de que él fuera convertido, de que él ya fuera un hombre de Dios. ¿Se puede imaginar usted caminando por ahí y se escondan de usted? Ese proceso lo pasó Pablo. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 9, 26? Oiga lo que dice Hechos 9, 26, para darle base a lo que le estoy hablando. Dice la palabra. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién llegó a Jerusalén? ¿Llegó Saulo o llegó Pablo? Ya llegó Pablo. Y dice la palabra, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creían. Lo lindo de la palabra que dice, estos erais o fuisteis algunos de vosotros en aquel tiempo, que negabas la fe, que apedreabas iglesias, que blasfemabas, que te burlabas de los hijos de Dios. Pero llegó el momento en que el Señor te alcanzó en su gracia y su misericordia. O sea, que vieron la lista y te encontraron a ti ahí. Y el Señor dijo, este es mío. Este es mío. Yo me imagino a los ángeles diciéndole al Señor, no, Señor, pero mira ese lo que hace. Mira, imagino un ángel haciéndole así como le hacemos nosotros. Está esto, esto y esto. Y el Señor le dice, pero aquí está, este es mío. No importa, es mío, me es útil. El que cree aquí que no es útil en el reino de Dios, hermano, estás equivocado. ¿A quién estás escuchando? Tú eres útil en el reino de Dios. Tienes que buscar la comisión por la cual tú viniste a esta tierra. Ya estando en el Señor, tienes que buscar. Los tiempos se han acortado. Tienes que buscar por qué estás en esta tierra. ¿A qué viniste a esta tierra? Mi oración, hermano, miren, mi oración es, Señor, habilita a mis hermanos. Habilita a mis hermanos. Me dijo, me acercó un hermano una vez, me dijo, hermano, yo que ese teclado, no sé, siento en mi corazón, pero pues tiene unos dedos, ¿verdad? Unos dedos parecen bolillos de marimba, ¿va?
Hermano, pero si tú dispones tu corazón, el Señor te da la sabiduría, te da la estrategia. Hemos platicado con los muchachos, con el papá de los muchachos que están aquí, que nos acompañan, hermano. Y el hermano hacía una oración ahorita que nos abrazamos ahí, hermano. Fue el Señor que los habilitó a ellos. Pero hubo una oración de sus papás. ¿Por qué tenemos? No, con todo el amor y el respeto hacia ellos, porque ellos nos vienen a participar acá. Pero hermano, yo sé que ahí en medio de ustedes hay gente que tiene unos dones muy hermosos para poder estar acá. Y ahora ya no me va ahora meterse más con Dios, buscar la santidad con todos. Entre todas, una. Entre todos, uno. Por eso el Señor me hizo aquel día pasarlos aquí a todos. ¿Saben por qué? Y que oráramos por las sillas cuando estaban vacías, porque esas sillas ya no deberían de ocuparlas ustedes. Impulsar a los jóvenes, impulsar a los muchachos, ¿verdad, Nerita? Impulsar a cantar. Yo me paseo por ahí, yo les escucho las voces, no crean que no, hermano. Pero mi oración es, Señor, impúlsalos a que hagan en tu obra, en que sean hacedores en tu obra, en que te ministren a ti, ministren a la iglesia, en que dejemos de hacer lo que no le agrada a Dios, a hacer lo que le agrada a Dios. Aleluya. Oiga bien. Número 2. A pesar de su vida persiguiendo a la iglesia del Señor, oiga bien, el Señor lo llamó para ser parte de la iglesia y para ser ¿qué? Apóstol. Para ser ¿qué? El perito arquitecto. Libro de Hechos, capítulo 9, 3, 6 dice, oiga bien, Dios actúa de muchas maneras y como Él quiere. Libro de Hechos, capítulo 9, en el verso 3 y 6, dice la palabra del Señor. Dice la palabra. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga lo que le dijo él. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer o lo que debes hacer. Dios nos sale al encuentro. Dios nos sale al encuentro a tal grado, ¿sabe por qué? Porque Él nos quiere cambiar. Él quiere que vivamos de una manera que lo honre a Él. Él quiere que vivamos de una manera en el cual nosotros también nos sintamos complacidos de complacer al Señor. Mire qué palabra esta. Él quiere que nos sintamos complacidos de complacerle a Él. Hermano, es un deleite, hermano. Es un deleite el que usted en la mañana, tras de que se levanta, adore, alabe al Señor, ore al Señor, busque el rostro del Señor, le diga al Señor, es por tu gracia, es por tu misericordia y por tu bondad. Tuvo que salirle al encuentro cuando le dijo, dura cosa te es dar cosas. Dar cosas significa es dar patadas contra el aguijón. Mire qué tremendo. Pero lo más lindo es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Oiga bien, ¿qué le dijo? ¿Quién eres, Señor? Le dijo Señor. ¿Y sabe qué significa? Que aún a medio de la persecución y de toda la situación, estaba reconociendo al Cristo de la gloria como su Señor. Porque ¿quién fue el que le salió al encuentro a Él? ¿Quién le salió al paso a Él? Yo soy Jesús. Y volvió Pablo y le dijo allá, dice que temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez usted le ha dicho eso al Señor?
Ya habiendo reconocido al Señor, llega un momento en que usted le dice al Cristo de la gloria, le dice, ¿qué quieres que haga? Porque si nos ponemos a hacer, déjeme decirle que vamos a terminar frustrados. Pero si le preguntamos a Él, es porque estamos buscando la guianza de Él, es porque lo reconocemos a Él como Señor de nuestras vidas. Somos de Dios, usted de Cristo. Somos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos de ponernos en acción y decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Dentro del cuerpo de Cristo, unos son oídos, unos son ojos, unos son boca, unos son pies, unos son manos. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Pero debemos de ¿qué? De buscarle o preguntarle a Él qué quieres que haga. Y el Señor le va a decir qué quieres que haga. Te va a ubicar. Yo le digo a los hermanos aquí, hermanos, ¿de dónde considera usted que se deleite? Que va a ser su deleite en la obra del Señor. Porque de pronto a veces hay carencias, ¿verdad? Entonces ubicamos a alguien en un lugar donde no se va a deleitar y entonces no va a hacer la obra del Señor diligentemente, sino que la va a hacer ¿cómo? Negligentemente. Hacerla todo lo contrario. No va a encontrar deleite. A pesar de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, a pesar del odio que le tenía al Señor y a sus discípulos, el Señor lo buscó para salvarlo, para convertirlo en un instrumento que en un instrumento útil, en un vaso de honra. Hechos capítulo 9 en el verso 15. Hechos 9:15. Oiga lo que dice la palabra. El Señor le dijo, ve, ¿a quién le dijo? Al profeta. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. No quería llegar allá donde Pablo porque le tenían miedo. Pero al final cumplió y le llevó la palabra al apóstol, a Saulo, para convertirlo en Pablo, para vivificarle la letra que tenía en él. Por eso usted, se lo he dicho aquí, ¿quién escribió? El apóstol Pablo escribió, las muchas letras mata, mas el Espíritu la vivifica. ¿Cuántos estaremos aquí llenos de letra? Llenos de letra. Que necesitamos el ruaj, el soplo de vida, el habilitamiento o la vivificación de esa palabra a través del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos entender la necesidad urgente que tenemos del Señor. Somos menesterosos del Señor, hermano. Tenemos una necesidad urgente, los hijos del Señor, de estar de continuo buscando su rostro, alimentándonos con la palabra, teniendo esa comunión entre hermanos, haciendo las cosas con deleite para Él. Si a esta altura del partido hay cosas en ti que no le agradan a Dios, es el momento, porque también esas forman parte de negar al Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. La gracia del Señor alcanzó a Saulo, al perseguidor de la iglesia. Desde ese momento Saulo, un asesino de cristianos, oiga bien, el que blasfemaba, fue convertido por el Señor en el apóstol Pablo, llamado a predicar el evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. Mire la comisión en libro de Hechos capítulo 9 en el verso 20 y 22. Mire qué tremendo, la habilitación. Oiga la habilitación ahí. Lo que dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba
Mire, a mí me llamaba la atención en esa parte donde dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sabe qué? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Significa que tenía todavía la figura de Saulo. Significa que se esforzaba por salir de ese capullo, puedo hablarlo así, o de ese, o donde estaba encerrado el hombre de Dios. Se esforzó y rompió, causó un rompimiento para que saliera ¿quién? El perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? ¿No le ha pasado a usted que muchas veces ya no quiere ser igual? Y empieza aquella batalla, y fortalecido en el Señor, fortalecido en el poder de su fuerza, viene y emerge de usted el hombre y la mujer espiritual que Dios quiere. Aquel hombre y aquella mujer esforzada y valiente, aquel hombre y aquella mujer que quiere más de Dios, porque lo de Dios es infinito, hermano. Lo de Dios es infinito. No pare de decir que quiere más, porque hay más en el Señor, hay mucho más en el Señor. Para que nuestro peregrinaje en esta tierra, hermano, vaya de acuerdo y conforme a la vida que Dios quiere en usted y que quiere en mí. No nos quedemos cortos, porque nuestro camino es largo. Camino al arrebatamiento para no llevar peso humano, o toda aquella carga que permanece en nosotros todavía, que no es de Dios. El renunciar. A mí me llama poderosamente la atención cuando dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, viéndolo a título personal. Él salió y rompió la vida que tenía y que llevaba. Oiga bien, Hechos 9, 20, 22. Ahí estamos, ¿verdad? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué decía? ¿Y qué dice ahora aquí en el capítulo 9? Demostrando que Jesús es el Cristo de la gloria. ¿Qué vamos a aplicar en nuestra vida? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras burlas, a pesar de las veces que menospreciamos al Señor, a su iglesia, a su palabra, nuestro Dios nunca se ha cansado de buscarnos. Él nos busca. Qué privilegio que el Señor te busque. Tú no querías nada con Dios, pero Él sí quería contigo. Yo no quería nada con el Cristo de la gloria, pero Él sí me había llamado. Él me escogió. Él te eligió y Él te escogió. Te buscó, te buscó hasta que te encontró, porque Él es el buen pastor y tú eres su oveja. Oiga bien. Dios nunca se cansó de buscarnos, de llamarnos, hasta que su gracia nos alcanzó. Y por su gracia del Señor, y por esa gracia del Señor, aquellos que un día nos burlábamos, rechazábamos el venir a Cristo, somos los que estamos acá. Son los que están en la iglesia del Cristo de la gloria. No solamente aquí en Chequiná, sino que en todo Honduras, en todo Centroamérica, en Asia, en Europa, en el norte, hasta lo más recóndito de la tierra. Dios salva a todo aquel que tiene escrito para salvación. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Pero ¿por qué hicimos todo lo que hicimos antes de conocer a Cristo? 1 Timoteo capítulo 1 en el verso 12, 13. Primera de Timoteo 1, 12, 13. Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Oiga bien, el apóstol Pablo nunca negó lo que él había hecho antes de conocer a Cristo. Él abrió su corazón. Él mismo cuenta en las epístolas, cuenta en lo que escribió, todo lo que fue.
¿Qué fue? Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fue recibido en misericordia. Oiga bien, significa, dice la palabra del Señor, que Él no toma en cuenta los tiempos de ¿qué? De la ignorancia en cada uno de nosotros. Ahora los que ya estamos y hemos pregado en el Evangelio y vamos caminando en el Evangelio de Jesucristo, ya no somos ignorantes. Significa que si somos hijos, Él nos va a disciplinar, nos va a moldear, nos va a tratar. Porque al que Dios toma como hijo, dice la palabra, lo disciplina. Al que Dios toma como hijo y como hija, Él los trabaja para cosas grandes. Por eso cuando digamos, ya estemos victoriosos, más que victoriosos, caminando en esa línea del Señor, en Dios vamos a hacer proezas. Solo un amén. En Dios vamos a hacer proezas. Tú vas a hacer proezas en el Señor. Es más, tú ya estás haciendo proezas en el Señor. Así es. Entre miles te eligieron a ti. Entre muchos te escogieron a ti. El impensable a los ojos del hombre es pensable a los ojos al corazón del Señor. Ese eres tú. Eso eres tú. Oiga bien. Pablo hizo todo lo que hizo porque no conocía al Señor. No creía en Él, no había conocido el Evangelio, no conocía el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso persiguió a la iglesia. Por eso le hizo tanto daño a la gente en aquel tiempo. Igualmente nosotros. Los errores que hemos cometido, déjame decirte lo que te dice el Señor esta mañana. Fuiste perdonado, fuiste lavado, se te fue dado un nombre. Tienes hermano mayor que es Jesucristo. Tienes alguien que te guía, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no estamos en tiempos de ignorancia. Ven. Por eso vuelvo, le repito, hermano, no es negociable. No es negociable. A mí me habló el Señor una palabra bien pesada, hermano, que se me trajo a memoria porque se la dijo el apóstol Germán también cuando se quería devolver del ¿cómo se llama? Entre Guatemala y Honduras, de la frontera. Se quería devolver con todos sus chivinches. Yo hubo un momento acá que yo le dije al Señor, Señor. El Señor me dijo, ¿sabe qué me dijo el Señor? Si te mueves te mato, me dijo. Ah, no, digo yo, ahí me quedo tranquilo. Yo quiero ver a mis nietos, mis bisnietos. Quiero verlo a usted crecer también. Queremos ver nietos de ustedes, hijos espirituales, hermano, llenos de la gloria, llenos de la fragancia del Señor, llenos del empoderamiento de Dios, trabajando en la obra de buena gana y de buen deseo. Oiga bien. Por ignorancia y por incredulidad. Oiga bien, 1 Pedro capítulo 1, 14. ¿Qué dice la palabra? Mire qué exhortación más tremenda. Dice la palabra, 1 Pedro 1, 14, dice, como hijos obedientes. Ya lo tiene, 1 Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿dónde? En vuestra ignorancia. O sea que no cabe el hacerse el ignorante. No cabe el hacerse el ignorante. Cuando ya conocemos, ya tenemos conocimiento del Señor. Amén. Dice, pero desde el momento que creímos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de ser incrédulos y nos volvimos ¿qué? Creyentes. Le creímos a la palabra del Señor. Creímos lo que nos fue dado, la salvación que nos fue dada, el proceso de caminar en el Señor, del andar en el Señor, del andar en el Señor como hablábamos el viernes, en el camino de la sabiduría, actuando con la sabiduría que la palabra escrita nos da y nos regala y nos imparte. Oiga bien, y nos volvimos que creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13, lo llevo rápido, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 2, 13. Dice la palabra del Señor.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra de Dios actúa en usted, hermano. O va a decir usted, o me va a decir usted que en estas alturas del partido, que usted no ha visto cambios en su vida. ¿Usted ha visto cambios en su vida? Y a veces rapidito. Si se enojaba o era mecha corta, ya le pusieron una mecha larga, pastor. No tanto así, pero ya una mecha larga. No como los cubetíos, ¿verdad? Una mecha cortita y ¡boom! Si usted lee en la palabra, Pedro era un hombre de mecha corta. Bravo, que no te hagan nada a ti. Sacó el machete, la espada o la 40, yo no sé cómo llamaba en ese tiempo, hermano, y le botó la oreja a Malco. Pablo era otro mecha corta. Todos los hombres de la palabra tenían sus rasgos de carácter, de ser un carácter fuerte, hermano. Miren, en este tiempo yo te digo una cosa, los que son empleados, hermano, de pronto te ponen un jefe o una jefa, o te piden un pastel de aquellos que, santo Dios, aquella torre que está allá en Italia, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquella torre que está medio inclinada, verdad? ¿Ah? Y te dicen, yo quiero un pastel así, 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 así. Decía un pastelero muy famoso que ustedes han visto ahí en la televisión, un pastelero muy famoso, le fueron a hacer un pedido bien especial. Y él vino, se sentó y los que se sentaron con él todos empistolados, ¿no? Eran narcos. Yo necesito un pastel para mi hija y me lo vas a hacer delante de mí, porque no quiero equivocaciones. Y me lo vas a ir a entregar, se lo vas a ir a entregar ahí a la fiesta. Aparte de estarlos viendo a ellos con pistolas acá, y aparte de estarles viendo aquella cara de muy buenos amigos, al final hizo el pastel. ¿Verdad, Vicky? Al final hizo pastel y lo entregó. Y cuando salió de ahí, salió respirando profundo. Se puede imaginar usted tener a alguien ahí. Estaba viendo a alguien, hermano, que la pusieron, no quería pintar, la pusieron a pintar una pared, le pusieron una escoba creyendo que era una pistola que tenía aquí, y era una escoba. Y siguió pintando creyendo que era pistola lo que tenía ahí. Al final, es como cuando usted le digo aquí, levante sus manos, hermano, levante sus manos, alce sus manos, hermano. Levanta una, medio la otra. Y le hace así, se arrepiente y la baja. Hermano, y cuando le aparece alguien ahí, manos arriba. Este es un asalto. Porque lo va siguiendo alguien, hermano, levanta. No, digamos, ¿por qué no levantarlas delante del Señor, hermano, que Él lo ha dado todo por usted y por mí? Él dio al Cristo de la gloria, hermano. Él está con el Espíritu Santo trabajando en usted, operando en usted, haciéndolo una nueva criatura, porque usted es buena obra. Usted es buena obra en las manos del Señor, hermano. Fuera de las manos del Señor se va a echar a perder, hermano. Pero ¿sabe qué? El que comenzó la buena obra la va a terminar. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Oiga bien, ya vamos terminando. Número 4. Por eso es que hoy hemos creído y tenemos conocimiento del Señor. Por eso el Señor nos pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pastor, yo, sí. Si yo también voy con usted juntamente también. Porque a veces nos volvemos perseguidores. ¿Por qué me persigues? Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es tiempo, iglesia. Es el momento de sacar de nosotros todo aquello que ha venido a sustituir la gloria de Dios. Por eso el Señor nos sale al encuentro hoy con este mensaje y nos dice, ¿por qué le perseguimos?
¿Sabe qué? Somos obra del Señor. Somos obra del Señor. Y a veces nosotros, por muchas veces no le dejamos a Él obrar. Dios quiere familias restauradas. Dios quiere patriarcas restaurados, levantados. Dios quiere mujeres levantadas y esforzadas. ¿Para qué? Para que esa conducta buena y sana que tienen de parte del Señor, adquiriéndola en medio del proceso, les va a llevar a hacer luz en sus casas, luz en su familia, luz en sus